Paula Norato actualmente es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, ha sido profesora en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Alberto Hurtado. Se ha dedicado a la historia del arte contemporáneo en Chile y ha hecho un levantamiento de archivos para el trabajo historiográfico. La intervención trata del trabajo curatorial que parte de la muestra El Bien Común, presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes 2017-2018, en el mismo marco de las exposiciones de la colección. La presentación aborda el proceso que va desde la concepción de la idea hasta la realización de la propuesta museográfica, tomando en consideración que se trabaja en una institución estatal y con una colección patrimonial de obras que abarcan un periodo desde la colonia hasta las últimas décadas. Como está dirigida a estudiantes de artes que están produciendo sus primeras obras, la presentación pondrá énfasis en cómo el discurso curatorial situado históricamente a las obras y a los artistas, proponiendo una lectura que rompe la linealidad de la historia y permite abordar ciertos aspectos de nuestra construcción cultural que la producción artística ha dejado al descubierto. También hay un catálogo de la exposición en línea en el sitio del Museo Nacional de Bellas Artes. Te doy la bienvenida, Paula, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación para los estudiantes y puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por la invitación a compartir este trabajo con tus estudiantes. Y bueno, estoy aquí porque tengo además mucho respeto y mucha admiración por tu obra. Así que es un gusto además trabajar en estos otros registros. Bueno, yo soy curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, estoy aquí en representación del museo, voy a contarles un poco un proyecto que se hizo en ese lugar. Y yo sé que muchos de ustedes han visto el catálogo con Ingrid, el catálogo está en línea en la página web, en digital, y lo pueden hojear también antes o después. Voy a contextualizar primero la muestra, El Bien Común, que yo hice el 2017 y estuvo más o menos un año y medio. Primero que nada, es una muestra donde el 95% de las obras son de la colección del museo, de la colección patrimonial. Es la colección de todos los chilenos, entonces, en ese sentido, yo como curadora del museo tenía que justamente mi trabajo es mostrar la colección. También es una muestra que se presenta en reemplazo de la antigua, y esto hace muchas muestras atrás, muestra permanente que existía antes en el museo, donde se disponían las obras cronológicamente de acuerdo al modelo de historia del arte que levantaba Romera, Isabel Cruz, Galas Ibelich, o sea, el modelo cronológico representativo. Hace muchos años que la colección se muestra en distintas lecturas, y esas lecturas duran más o menos un año y medio. La muestra de la que les voy a hablar pertenece a ese tipo de trabajo del Bellas Artes. También tengo que decirles que, como es una muestra curatorial, tiene un carácter autoral y el tipo de curatoría que yo hago tiene que ver con una curatoría más bien historiográfica. Yo tengo formación en historia, mi mirada es historiográfica, yo construyo relatos históricos, pero desde las obras. Ahora, la muestra tiene una estructura que se las voy a compartir pantalla solo para mostrarla, simplemente para explicar esto.
tiene una estructura, la muestra, en 5 secciones. Hay una introducción, que es una sala donde se presenta, podríamos decir, el conflicto central de la muestra completa. Le sigue una sección que se llama acontecimientos, que, bueno, justamente es la que reúne la pintura de historia y la que está referida a esos acontecimientos de la vida colectiva que marcan el antes y el después. Luego viene una sala de habitantes desconocidos, donde están todas las obras referidas justamente a la gente anónima, rostros de la historia, las figuras. En la otra ala tenemos una sala que se llama territorio y finalmente espacio público. La muestra se construye en un recorrido, primero un ala desde la introducción hasta el final, después se sigue hasta el otro lado. Bueno, es importante más o menos explicar esto. Por lo tanto, hay un trabajo ahí de recorrido, donde yo construyo un guión, donde yo construyo un relato, y ese relato tiene una lectura de la historia, que como decía Ingrid en la introducción, no es lineal. Voy a explicarles 2 cositas así para que después me pregunten de todo y no se guarden nada. El título, el bien común. ¿Por qué le puse ese título, en realidad? Porque la verdad es que es un título extraño. Es un concepto, el bien común, que viene de la antigüedad clásica. Nace en el marco de la polis griega. Hoy en día es aplicado a el ámbito político, más bien a la ética política. Y hay algunos pensadores que dicen el fin de la política, en términos bastante ideales, es el bien común. En la muestra, este título funciona también de un modo irónico. Funciona como un deseo también. Es un título que se presta a bastantes interpretaciones, pero a lo que apunta fundamentalmente el bien común es a que lo que encontramos en la muestra tiene que ver con un sentido de comunidad. Y este sentido de comunidad es lo que se pone en escena a lo largo de este recorrido que está construido a partir de las obras de la colección patrimonial. Entonces, ese sentido de comunidad desde la producción de las artes visuales chilenas. Tomo las obras chilenas. Hay varias cosas que tiene esta curatoría que yo creo que les puede interesar, que son las características de la muestra, para entrar ya a la propuesta como del andamiaje más teórico. Uno es que en esta muestra van a encontrar obras que son desde el periodo colonial hasta obras del siglo XXI. Y esto significa que cuando hablo de comunidad, estoy englobando un conjunto y una historia que nos remonta a la colonia, la conquista. No a la idea nomás exclusivamente de Chile como nación, no desde la República en adelante. Lo otro que les debo señalar de esta exposición es que aquí constantemente se hace un juego, un diálogo entre obras de distintos periodos. Entonces no solamente rompo la línea cronológica, sino que pongo en tensión, en diálogo, en dialéctica, obras del siglo XIX con obras contemporáneas. Y en ese sentido pongo a dialogar estas obras. Genero esas tensiones que son muy fáciles de percatar. La muestra además juega con distintos niveles de relato. Esto es un poco para mostrarles cómo se construye una curatoría, lo que está detrás de la exposición. Porque justamente uno lo que quiere cuando hace una exposición es que todas estas cosas que yo estoy relatando no se noten.
estas cosas no son evidentes, no son las cosas explícitas. Estas cosas hacen que la muestra o funcione o no funcione de acuerdo a lo que uno se propone. Pero hay distintos relatos en esta muestra. Por un lado, en cada sala de esas que yo les mencioné, acontecimientos, habitantes desconocidos, etc., hay un relato interno. También hay un relato que incluye la totalidad de la muestra. Y por último también hay un relato que es el de la curadora, donde uno, en el fondo, deja sus marcas y dice, bueno, quizás alguien va a leer esto. Algunos lo leen, ¿eh? En todo caso, junto con estos tres relatos que se entrelazan, hay que pensar que uno tiene que dirigir una muestra en un Museo Nacional de Bellas Artes a todos los públicos de Bellas Artes. Los públicos conocedores de arte, el público que no conoce nada y viene desde la calle. Entonces, en ese sentido hay un tema con el lenguaje, con hacer sumamente amable también el recorrido. Entonces, aclarado lo anterior, les voy a contar un poco cuáles son mis tomas de posición teóricas o disciplinarias, museográficas de esta muestra. Porque detrás de esto está, y de este andamiaje, hay, por supuesto, unas tomas de posición. Y de eso se trata la autoría de la curadora. Como les decía, bueno, para mí la perspectiva histórica con la que yo abordo las obras de la colección es desde el arte contemporáneo. Yo leo una obra del 19 desde el arte contemporáneo, pero al mismo tiempo cuando miro la colección, mi mirada es contemporánea, por lo tanto, intento que las obras sean mostradas en su actualidad, o sea, en qué esas obras pueden afectarme a mí, afectar al espectador, en su actualidad. No las veo como patrimonios muertos que están guardados y son valorables porque se atesoran. No, las obras son vivas. Entonces esa es una forma de asumir una perspectiva histórica. Y en ese sentido, me parece, por ejemplo, que un cuadro como la Fundación de Santiago, que es el que ocupo como la imagen de la muestra, el punto de partida, es un cuadro que tiene una actualidad tremenda. Aun cuando sea un cuadro de 1888, el discurso de la historia, que ahí está puesto en escena, con la Fundación de Santiago, Pedro de Valdivia, indicando el lugar donde va a fundar una ciudad, supuestamente un lugar vacío, mentira, desde el Cerro Belén, ese discurso de la historia es aún sumamente vigente. Es tan vigente que muchas de las personas, cuando yo expuse esta obra, la puse como central, yo la tenía proyectada porque el original estaba en el Museo Histórico, no se puede mover, no se puede sacar por las puertas. A mucha gente no le violenta el discurso que está ahí, el discurso de la historia, el conquistador, el indígena ahí agachado. Entonces eso da cuenta de cuán actual es ese discurso como modo de identificar esa comunidad, el origen de esa comunidad, la historia de esa comunidad. Desde el punto de vista de la historia, a mí me interesa que, por supuesto, que todos los estratos temporales estén actuando. Por lo tanto, yo trabajo mucho desde la idea que desarrolla también Didi Huberman a propósito de Avi Warburg, de la supervivencia. La supervivencia son todos estos contenidos que laten y que de repente
de repente salen a la superficie. Las obras de arte sacan a la superficie muchos de esos contenidos latentes. Entonces, cuando además se ponen en tensión una obra como La Fundación de Santiago, con Bajo Sospecha de Bernardo Yarzún, que se los voy a poner aquí para que lo vean en el juego. Ahí está la tensión. Bueno, todo esto lo han visto ustedes en el catálogo, porque la verdad es que hice una muestra muy artesanal, desde lo que se puede hacer así sin tener los archivos. Cuando uno pone en tensión esto, justamente lo que empiezan a aparecer son esas supervivencias, y una de las supervivencias es lo vigente, que es la Fundación de Santiago como discurso de la historia. Por lo tanto, hay detrás de una curatoría una teoría de la historia también. La historia como un relato que no es cronológico. A mí me interesa lo psíquico de la historia, en términos colectivos. Esos contenidos que están en una psiquis colectiva y que están ahí guardados y que muchas veces son traumas o son experiencias fuertes. Entonces eso les podría decir como algunos de los supuestos desde donde yo miro la historia y también las obras. Y también debo decir que para entender una curatoría, una de las formas en que yo trabajo es creando una especie de andamiaje donde elijo algunas obras claves. Y a partir de esas obras claves cuento mi relato, mi toma de posición ideológica y también con las obras. Y al respecto, por ejemplo, para mí, esta muestra, que tenía 140 obras, tiene algunas obras claves, a partir de las cuales yo puedo contar esta historia. Y esas obras claves se las voy a mostrar un poco para que vean de qué se trata esta toma de posición. Aquí tenemos dos. La Fundación de Santiago de 1888, Bajo Sospecha de 1998 de Bernardo Yarzún. La muestra comienza con esas dos obras que acabamos de ver y termina, se cierra la muestra en la última sala que está dedicada a espacio público con la obra de Gerardo Pulido, La conquista del pan, que está reforzada esta obra con la de Zamudio, de Enrique Zamudio Plaza Baquedano. De alguna manera, lo que yo quise hacer en este guión es decir, el comienzo está en la Fundación de Santiago con el conflicto central Pedro de Valdivia versus la obra de Bernardo Yarzún. Ahí tenemos un conflicto central de este sentido de comunidad, que ya vamos a entrar a ese tema, y termina en la Plaza Italia, que es el lugar de identificación donde todos los chilenos protestan, celebran y se sienten en una comunidad. Bueno, lo hemos visto a propósito del estallido. Otras de las obras claves de este recorrido, tenemos el comienzo y el final. Al terminar en el ala norte, donde está Rostros de la Historia, yo en el último muro de Rostros de la Historia tengo estas dos obras. Puse estas dos obras. Pedro Lemebel con Frida II y de Alfredo Yar Las Cantatrices, con la imagen de Clotario Blés. Entonces serían estos rostros los que yo pongo como seña dos luchadores de los derechos humanos, uno por los derechos de los trabajadores y Pedro Lemebel también por los derechos humanos y los derechos de las minorías sexuales en plena dictadura también, o sea, también derechos humanos.
Y por último, perdón. Paula, es Alfredo Yar, La Cordillera de los Andes. Sí, lo que pasa, no, espérate. Algo hice. Sí. Claro, dice Alfredo Yar y dice Las Cantatrices, pero Alfredo Yar, La Cordillera de los Andes. O sea, Clotario Blest, ¿no? Espérate. A ver. Ah, ya, la embarré yo. Perfecto. Sí. Vamos a la última. Vamos a la última. Y por último, sí, bueno, esa obra es la que justamente se hizo en el contexto del proyecto que tú hiciste, Ingrid, maravillosa, en el 2010. Y aquí está. Bueno, y vamos a terminar con esta que es otra de las obras claves de la muestra, que son, yo aquí les traje unas fotos bastante malas, pero se trata de Las Cantatrices, que se me quedó pegada en el otro, Las Cantatrices de Carlos Lepe. Esta es una serie de videos, es como una video instalación, originalmente se expuso en sala de espera, como está ahí, pero en este son 3 videos con Carlos Lepe, sometido a todo tipo de premios hospitalarios, forces, yesos, tratando de cantar como una cantante de ópera, mientras está el video enfrentado de la madre relatando la historia de ella y su hijo. Él está, Carlos Lepe, es la bisagra entre los personajes, entre habitantes anónimos y rostros de la historia. Y ahí volvemos, espera, 2 segundos. Está sonando ahí un pito. Entonces, esas son las obras claves, el andamiaje de obras en el que se sostiene. Donde yo pongo como mi toma de posición con respecto a lo político, mi toma de posición con respecto a el discurso propio. Entonces, con todas estas obras es que, bueno, yo voy destacando, esas son mis claves de lectura. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, interrúmpanme nomás antes de seguir. ¿Tú me dices, Ingrid? ¿Sigo? No sé si hay algún estudiante que quiera hacer una observación, una pregunta, tener una opinión de acuerdo a lo que hemos leído de esta exposición, o alguna obra que quieran ustedes remarcar. Porque claro, Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, un saludo a la señorita Paula. Gracias. Y le quería preguntar si hay una relación como directa entre el colonialismo y el occidentalismo por las obras que se muestran del golpe de Estado o que tienen relación previa al golpe. Como si hay una relación directa entre eso y la obra como por la que se muestra al principio de la conquista del Cerro Huelén, si hay como una relación directa entre esos dos conceptos. Sí. Bueno, esta es una exposición que aborda de lleno el problema central, uno de los problemas centrales del colonialismo. Somos una sociedad poscolonial, somos una cultura poscolonial, y en el fondo lo que yo quería lograr con esta muestra es que el visitante, el público, se ubicara en el centro de este drama, que es vivir en una comunidad que está
marcada justamente por la negación sistemática de lo que se es. Y lo que se es tiene que ver con esta realidad de una sociedad postcolonial. Esta es una sociedad fundamentalmente mestiza, en su gran mayoría, periférica con respecto al relato moderno de Occidente. ¿Ah? Somos occidentales, depende del punto de vista. Unos dicen, sí, somos súper occidentales, pero si vas al primer mundo, no somos considerados occidentales. Bueno, es una sociedad postcolonial empobrecida para la mayoría, que son los efectos, bueno, económicos de todas esas relaciones de poder de siglo, y además una comunidad que tiene aspectos también positivos, es por construir, por conquistar, por darle sentido. Entonces, claro, aquí está la parte menos irónica y más optimista del título de la muestra, el bien común. Entonces voy al tiro lo de las obras que tú me preguntas. Sí. Todos los intentos de construcción de comunidad que se dan bajo la idea de nación, los proyectos de nación que uno puede observar desde el comienzo de la República hasta nuestros días, justamente lo que queda al descubierto aquí, cuando nosotros analizamos pinturas como las de Pedro Lira, es que esos proyectos se construyen sobre la negación de nuestra condición postcolonial. El golpe militar también tiene que ver con eso. O sea, hacer un golpe, después instaurar un modelo neoliberal. ¿Ah? Y esa cantidad de negaciones, yo quise mostrarlas en su dimensión más naturalizada, internalizada y cotidiana. Porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando yo hablé con Bernardo Yarzún la primera vez para invitarlo a esta exposición y le pregunté, oye, ¿tú qué opinas de el cuadro La Fundación de Santiago de Pedro de Valdivia? Inmediatamente él me hizo un gesto como diciendo, para atrás. Ese es un cuadro violento. Le dije, ¿tú ves lo mismo que yo? Sí, ese es un cuadro violento. En ese cuadro está contenido todas esas negaciones, pero también esas pretensiones. ¿Pretensiones de qué? De blanqueamiento, de identificar ese proyecto de nación, porque este cuadro se arma en 1888 y tiene una historia que hace que este cuadro sea como un gran símbolo, y si tú vas al Museo Histórico Nacional, este cuadro tiene un lugar principal. Entonces, como discurso visual, refuerza una idea de la historia. Entonces, claro, efectivamente, lo que tenemos ahí es una pretensión de identificarse con el español y no con el indígena, con el conquistador y no con el conquistado, con el blanco y no con el indio. Eso es lo que está puesto en escena en ese cuadro. Y eso está replicado en muchos, si tú quieres, registros de lo que es nuestro discurso de nación. Pero ¿qué es lo que me interesaba a mí de eso? No me interesa plantear la cosa en términos dualistas, entre los buenos y los malos. Porque la verdad es que todos nosotros, o la mayoría, somos mestizos, venimos de un conflicto que tiene que ver con unas mezclas. Somos tanto de uno como de otro. Pero ¿por qué negar uno en función de otro? ¿Por qué? Entonces eso es lo que aquí se pone en escena. Esto no es un dualismo entre buenos y malos, sobre todo cuando uno es mestizo o viene de una cultura mestiza, sino que tiene que ver justamente con que, ¿por qué quieres esconder
uno de tus componentes. ¿Qué hay en eso? Y en ese sentido, todo esto toma la forma del prejuicio y es algo mucho más cercano a nosotros, no es algo que esté por allá, no está solo en el cuadro y en la discriminación que está implícita en esa obra y esa experiencia de Bernardo Yarsun, que la elaboró en la obra, sino que está este discurso está en los dichos cotidianos, está en los gestos, está en los prejuicios, está en el actuar de la policía, con esos imaginarios. Yo, cuando hice esta muestra, me preocupé mucho y me inspiré mucho en frases que había escuchado toda mi vida, de la gente cercana, de las tías, de la mamá, no era gente extraña, gente que pusiera al otro lado. Frases como, me bajó la india. Alguien que se enojaba, le bajó la india, como el factor negativo, cuando alguien se enoja. O la frase, uy, salió blanquita, qué linda. Esas frases son las que están en el cotidiano y que reafirman lo que aquí está puesto en escena. Entonces, claro, para instalar la pregunta qué nos une y qué nos separa cuando vivimos en una comunidad, entendiendo por comunidad todos los habitantes de este territorio, es justamente como la pregunta que quería instalar. Y el enfrentamiento de estas dos obras es uno de los conflictos centrales. El racismo de una sociedad postcolonial con pretensiones de blanqueamiento, de pureza, y toda la violencia que eso implica. Así que ese es el conflicto que quizás quise poner en escena y quise poner al espectador un poco al medio de eso. ¿Ah? Al medio, que se diera cuenta, que viera que la Fundación de Santiago podía ser percibida también como un discurso violento. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, me quedó súper claro. O sea, está en todos los puntos que usted mencionó la obra y cómo se desarrolló esta curatoría de la obra y las pinturas también. Sí, gracias por responder la pregunta. Y bueno, también, por eso me metí también un poco cuando hice la museografía y el texto curatorial, me interesé mucho por la historia del cuadro. El cuadro de la Fundación de Santiago fue hecho para la Universidad de Chile, ese fue el encargo, era para una serie de la Universidad de Chile que finalmente no fue ese el destino del cuadro, sino que el cuadro se envió en el pabellón chileno que participó por primera vez en la Exposición Universal de París en 1889, cuando París estaba conmemorando el centenario de la Revolución Francesa. O sea, estamos hablando de acontecimientos de la modernidad total, y para celebrar eso se inauguró la Torre Eiffel, otro gran símbolo moderno, y Chile, que era un país periférico, llegó hasta ese lugar con un pabellón que actualmente está en la Quinta Normal, ahí está el Museo Artequín, y en este pabellón hizo su exhibición, donde entre las cosas que tenía, que exhibió, estaban estas obras de arte y estaba la Fundación de Santiago. Entonces, cuando yo hablo de la Fundación de Santiago, que es un acontecimiento de la conquista, como un discurso de nación, estoy hablando de que justamente Chile quería aparecer con esa imagen fundacional, la de Pedro de Valdivia, fundando una ciudad sobre otra, en un discurso, en una puesta en escena donde se genera una relación de dominio, de poder asimétrica entre el conquistador y el conquistado.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué la identificación del chileno, los chilenos y la nación con el conquistador, con el español? Y ahí es donde esa historia del cuadro, ese cuadro vuelve, lo compra el Estado a un valor que mira, yo en ese tiempo saqué la cuenta cuántas vacas eran, lo que costaba ese cuadro, porque en ese tiempo el Estado no compraba estas cosas, pero un cuadro comprado por el Estado, y el cuadro hasta el día de hoy es una de las piezas claves del guión del Museo Histórico, es del Bellas Artes, pero lo tiene el Museo Histórico. Y en la historia de ese cuadro yo reparo en una cuestión que es bien paradójica. En 1889, en el mismo momento en que este cuadro recibió además unas medallas, o sea, volver con medalla de París, es como tu timbre de certificación de que eres artista, en esos años. Justamente en ese año fueron exhibidos en el Jardín de Aclimatación de París 11 Selknam, como en un zoológico humano. Los zoológicos humanos existían en ese entonces. Habían sido secuestrados estos Selknam y fueron exhibidos el mismo año en que tenemos los grandes, a la sombra de la Torre Eiffel, y el mismo año en que teníamos este pabellón chileno. Esos indígenas, cuando salieron de Tierra del Fuego, salieron con el permiso del gobernador, que hizo su negocio aparte y permitió que trataran como animales a este grupo de selknam para que sean exhibidos en los zoológicos humanos europeos. Entonces ahí tenemos una paradoja de 1889 que vuelve a resonar en esta nueva lectura. Entonces ese es más o menos la línea de la curatoría, el andamiaje de la curatoría. Bueno, me pueden preguntar lo que quieran. No sé por dónde van las inquietudes también de ustedes, pero esa es la manera en que a mí se me ocurre inscribir las obras en un relato de la historia. Y bueno, así como que así lo hice, digamos, y las obras ahí son las que tienen que brillar, para contar su propia historia también que cuentan. Eso. Claro, a mí me interesaría que contaras, por ejemplo, cómo tú fuiste hilvanando, digamos, las diferentes obras, digamos, ya tenemos claro la primera parte, digamos, de tu exposición, con la Fundación de Santiago y el trabajo de Bernardo Yarzún, pero cómo fuiste hilvanando hasta llegar a la última obra, ¿ya? Porque son diferentes relatos, ¿ya? No es plenamente en todos los, digamos, secciones, este tipo de confrontación dialéctica que tú haces en la curatoría, sino que hay relatos mucho más ligeros, digamos, ¿no? Que son buenos relatos de pintores o pintoras, digamos, que estaban relatando la vida cotidiana de esa época en la cual vivieron. Entonces hay lugares, digamos, donde la confrontación es mucho mayor y otra donde hay como una suave, digamos, lectura de la identidad chilena situada en una época determinada, confrontándola con obras contemporáneas. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, habláramos, por ejemplo, de otras secciones, digamos, donde tú haces ese juego dialéctico que yo llamo atemporal, donde están estas diferentes obras. Por ejemplo, en la parte de donde está Clotario Ples, por ejemplo, y está la obra de Lemebel, ¿no? Ahí hay una confrontación que no es, o sea, no es fácil de comprenderla como confrontación, pero sí son diferentes discursos bastante situados desde diferentes ámbitos sociales y políticos. Sí, cada una de las secciones, la sala, tiene su propia confrontación
y su propio relato, donde también se enfrentan lo contemporáneo con las obras antiguas. En esa justamente sala Rostros de la Historia. Ahí es donde tengo la obra colonial, por ejemplo, que es una obra, un retrato devocional, o sea, con la disculpa de hacer un retrato religioso, están justamente los devotos ahí representados, por lo tanto tampoco es un relato único, exento. Y tenemos desde eso, desde lo que nos muestra la pintura del 19 nos va a mostrar una élite social o una élite política republicana, los libertadores, por ejemplo. Y ahí vamos a ver que toda la tradición, por ejemplo, del retrato en pintura está asociado a los rostros de esta historia, que es una historia de cuatro pelagatos. Aquí todavía no existe la noción del sujeto histórico del pueblo, la masa, eso no existe. Pero cuando nosotros nos acercamos ya, estamos en el siglo XX, vamos a encontrar que comienzan a aparecer, y también en pintura, pero comienzan a aparecer los artistas, comienzan a aparecer los poetas, algunos empiezan a aparecer en la fotografía, y ahí está la serie de Poirot, por ejemplo, y nos vamos a encontrar con que los rostros de la historia que son más contemporáneos a nosotros son fundamentalmente figuras de la cultura, del mundo sindical, como Clotario Blest, o figuras de la cultura, ¿ya? De lleno. Entonces ahí yo hago un diálogo, por ejemplo, entre la fotografía contemporánea y a quienes representan, y la pintura, y a quienes representan. ¿Ya? Y todo este tironeo está solamente mediado por los autorretratos o los retratos de artistas que se hacían entre ellos. Entonces ahí tenemos una historia también, de qué manera las artes visuales ha colocado unos rostros u otros en la primera escena. Y a quienes destaco yo como figuras clave, a estos rostros de los luchadores por los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías de todo tipo. Y esos son como unas figuras tremendas también. Lemebel y Clotario Blest son figuras emblemáticas, reconocidas en todos lados, fundamentales, y en el fondo lo que yo digo ahí es, claro, ellos sí que se merecen tener un rostro en esta historia, que son estos individuos que se destacan pero por su obra. Pero claro, y no quizás otros que en un periodo tenían unos retratos preciosos, pictóricos, pero era porque pagaban por ellos y eran de la élite, no por sus obras, sino por su lugar en esta sociedad. Esos juegos están, esas tensiones y esas historias también están en Territorio, en todas las salas están en Acontecimiento, o sea, la pintura de historia más tradicional, es conmemorativa, fundacional, la misma Fundación de Santiago, y la contemporánea, el arte contemporáneo se ha dedicado justamente a abordar los grandes traumas colectivos. El golpe militar está ahí, las desapariciones están en esa escena, los terremotos son las obras que tenían en esa rotonda. Entonces, hay muchísimas, como les decía, varios relatos superpuestos, hechos de esta tensión que uno podría seguir cronológicamente al interior y ver, qué pasaba antes, qué pasa ahora, cómo se muestran en el contraste las obras. Eso es más que nada. Bien, había dos preguntas quizás que pueden decir Lorena y Consuelo, que estuvieron en mi clase hoy día, en la mañana, y estábamos justamente leyendo el catálogo El Bien Común, y entre nosotras estábamos discutiendo sobre, bueno, qué nos atrae o qué resultados podemos sacar de este bien común, que hay muchas disparidades, ¿no?
Y mismo el otro trabajo que es muy importante en tu exposición es de Nemesio Antunes, ¿no? Con esa litografía, digamos, Sí. ya que está ahí como está toda fracturada, está quebrada, ¿no? Que da un enlace, digamos, a algo como la historia quebrada o fracturada dentro de tu relato, ¿ya? Me gustaría darle la palabra a una de las dos, a Lorena o a Consuelo. Yo tengo una Con pregunta, alguna pero pregunta. es mucho más genérica la pregunta que tengo. ¿Ya? Quería preguntarle a Paula, como sociedad, en la actualidad, ¿en qué factores podemos presenciar que el bien común no sea considerado como un principio y fin último de la política, como lo que hayas mencionado en tu texto? Bueno, eso lo decía un teórico de la política en términos bastante ideales, porque claro, uno tendría que pensar que así es, pero el juego político es un juego de intereses de los más cochinos que puede haber, de los más brutales, pero la gente que se junta en la Plaza Italia se reúne y llena esa Plaza Italia por el bien común. Entonces lo que está abogando toda esa gente es porque la política se dedique a lo que se tiene que dedicar. Entonces también por eso cuando hablamos del bien común estamos hablando de un campo de batallas también, y es literal, y estamos justamente hablando de algo por construir. Entonces, claro, es un concepto que ha aparecido últimamente porque estamos en una situación y en un contexto muy particular. Pasamos del estallido, que todo esto se hizo antes de que eso sucediera, no estaba contemplado, del estallido a la pandemia. Y esto nos obliga, primero que nada, a pensarnos como comunidad, que es una cosa que desde el neoliberalismo instaurado por Pinochet, uno de los efectos que esto ha tenido, y lo puedo decir sumamente biográficamente, porque yo nací en el 71, pero tengo hermanos que nacieron el 87. Entonces, puedo decir que hay unos cambios generacionales y de configuración donde ese sentido de comunidad se quiebra con el golpe militar, de alguna manera. Y ha sido muy difícil volver a reconstruirlo. Y claro, cuando uno ha vivido todo esto, dice, bueno, lo que pasó con el estallido, algo hay ahí de un intento de reconstrucción de esto, desde un lugar diferente. A veces desde un lugar muy indignado, muy enojado, muy enrabiado, muy violento, otras veces desde un lugar bastante más pacífico, pero hay un intento ahí. Y bueno, y la pandemia nos obliga también a pensar en comunidad. Nos quedamos en la casa porque si salimos vamos a afectar a otros, no solamente a nosotros. Y ese sentido de cuerpo es una experiencia que estaba olvidada en la sociedad chilena. Se está recuperando y tomando una forma diferente. Entonces, yo te diría que eso es fundamentalmente lo que está ahí en juego. Ya. Sí, me quedó súper claro, la verdad. Claro, pero hablando, por ejemplo, si volvemos a la obra, a las primeras obras, digamos, que mostraste, y nos dices, bueno, después del golpe de Estado hay esta disparidad, hay esta problemática, digamos, política, social, cultural, pero en la exposición se muestra que es permanente desde la primera obra, no es solamente desde el golpe de Estado que tenemos estas problemáticas o estas problemáticas, no, digamos, socioculturales, digamos, y políticas, ¿eh? Se ven en todas, o sea, no es dado al golpe de Estado que el análisis desde lo postcolonial o decolonial podríamos tomar, porque somos una sociedad, o sea, occidentalizada, y además de todo, como tú bien dices, postcolonial,
donde esto es permanente, o sea, es nuestra historia en general, digamos, ¿no? Dándolo así a ver. O sea, yo te diría que nos queda mucho por elaborar todavía de la conquista y de la colonia. Un poco esa es como una conclusión. Y bueno, desde ese momento a todos los intentos y los proyectos, la deriva que hemos tenido tiene que ver con que creo que tenemos que volver a retornar una y otra vez a eso que no está elaborado. Está elaborado en la conciencia individual ni colectiva, o que está siendo elaborado a veces. Me parece como muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Ahí ocurrió una cuestión insólita también. Ahí había un tema que no está del todo resuelto, a pesar de que el presidente anterior fue Obama, a pesar de muchas cosas, ahí van quedando ciertos estratos y de repente esas cosas explotan con fuerza, aparecen, se vuelven a sumergir. Y en ese sentido, claro, cuando uno tiene la perspectiva desde la colonia y dice, todavía hay muchas cosas de la colonia que no han sido del todo elaboradas, digeridas bien, asimiladas. Creo que hay bastante trabajo que hacer y desde ahí hay que pensar, y eso es lo que me gusta de los estudios decoloniales. Claro, sí, hay un trabajo por hacer, hay un trabajo ya hecho, pero hay un trabajo también de cómo situarse y cómo poder ver desde las propias inquietudes y vidas lo colonial que también tenemos nosotros porque somos país occidentalizado, donde nuestra cultura y también nuestro imaginario colectivo hace parte de una lectura totalmente colonial, ¿ah? Y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos guiños súper afectados todavía y no podemos decir estamos liberados de esto. Y hay mucho trabajo con el inconsciente que hacer, individual y colectivamente. Entonces, claro, yo creo que mucho de lo que ha pasado en los últimos meses, sobre todo lo del estallido, tiene que ver como con algo que estalló del inconsciente también. Ese inconsciente estalla de repente. Otras veces uno puede digerirlo y pensarlo, y otra gente hace arte, otra gente... Bueno, así es. Pero efectivamente son cosas que tenemos internalizadas, naturalizadas en un grado y en otro, ¿no? Y que tenemos que tratar como también de ver hasta qué punto muchos de estos discursos visuales están o no naturalizados o internalizados. Por eso yo hacía la pregunta, ¿a quién no le parecía violento el discurso visual de la Fundación de Santiago? La mayoría encontraba que el cuadro, qué maravilloso el cuadro, y todo, es maravilloso el cuadro como en términos de construcción, todo lo que tú quieras, pero cuando tú ves y a quién le choca y a quién no. Hay mucha gente que nunca le chocó ese cuadro, todo lo contrario. Entonces, un poco la exposición tenía que ver con que, pucha, mi objetivo habría sido que después de visitarla, el cuadro lo consideres chocante, lo consideres violento. No la violencia evidente, sino que esa violencia que está ahí debajo de la superficie, que podemos llevar en muchos sentidos nosotros mismos. Claro, o sea, ahí hay un trabajo por hacer, digamos, si lo vemos de esa parte, digamos, visitando la exposición y viéndolo como espectadores, digamos, es lo que la gente se va a llevar para la casa, digamos, para analizar y ver, pero verlo también desde una parte subjetiva, ¿no? De cómo esto está construido, que hace parte de nuestro vivir cotidiano. Desde esa
desde esa perspectiva, a mí me gustaría saber un poquito más de los estudiantes, por ejemplo, la realización de obras. ¿Cómo ustedes ven esta obra, ¿no?, curatorial, de acuerdo al desarrollo de obras que están creando actualmente? ¿Podría alguno de ustedes ver o dar una opinión de acuerdo a la construcción de obra que ustedes están haciendo en estos momentos? ¿Quieres responder tú? Dale, no, Lore. Sí, yo. La verdad es que me gusta mucho la construcción de obra que hizo al ponerlas en tensión y casi a ponerlas como a dialogar entre sí, porque todas esas obras que ya existen, todas juntas crea un nuevo diálogo y hace como una introspección al chileno, podría decirse también, porque el chileno niega parte de su historia y niega también su misma cultura, su mismo origen. En la misma imagen la misma pintura de la Fundación de Santiago, que muchos la conocemos por la historia que nos enseñaron en el colegio, la historia de Chile, que sale en muchas imágenes esa pintura. Nosotros la encontramos una pintura tal y como es, una pintura bonita que muestra parte de la historia, pero también se niega esa historia, se niega ese mapuche sometido. Y me llama mucho la atención el cómo cada pintura, cada obra, cada autor se pone en una especie de diálogo para crear un nuevo pensamiento y también una nueva reflexión. Es algo que en mi obra, la obra que estoy realizando, el buscar referentes o el ver a otros artistas, preguntarme qué es lo que hacen, genera siempre una nueva idea. Claro, en el trabajo que hacen muchos estudiantes es tener referentes, pero también ver la diferencia con su referente, ¿no? Entonces, claro, uno puede tener un referente, pero hay que situarse de acuerdo y confrontarse a ese referente, y que son realidades totalmente diferentes. Te puede gustar un referente de otro país, pero lo tienes que situar de acuerdo a tu subjetividad y existencia propia. De ahí la obra se va a marcar y se va a construir de acuerdo a otros significados y a otros significantes. Entonces, claro, Lorena, esto aporta, digamos, ver un panorama, digamos, de lo que supuestamente desde una visión determinada, claro, hay que decirlo, desde la curatoría de Paula Honorato, que cuenta estas diferentes reflexiones con estas diferentes historias desde el arte, digamos, colonial y el arte contemporáneo, pero ¿qué podemos nosotros captar o tomar de esta experiencia y reflexionar sobre nuestra propia historia? O a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor tiene mucho que ver, ¿no? Y eso es mi pretensión, digamos, como profesora, ¿ya? De que ustedes puedan tomar ciertas experiencias, digamos, desde lo que nos hacemos desde el arte contemporáneo en Chile y estudiar sobre lo acontecido y lo contemporáneo hoy en día y ver el propio trabajo personal que ustedes están creando, viéndolo de esta forma casi paralela, pero al mismo tiempo subjetiva, ¿m? Porque muchos de sus trabajos viene desde esta subjetividad, digamos, del pensar aquí y ahora, que es muy importante, porque estamos en una situación bastante crítica, digamos, con la pandemia, donde todos estamos encerrados, ¿ya? Creando, trabajando y dialogando. Entonces, esto nos ayuda, digamos, a poder confrontarnos con nuestra propia historia, que yo creo que tendría que hacerse más, ¿no? Porque veo que hay muchas preguntas muchas veces, ¿ya? Sobre todo cuando se construye obra personal, desde los talleres de los estudiantes. Consuelo, ¿tú querías decir algo más?
Bueno, quería ligar un poco porque igual por lo menos me ha servido bastante este proceso de, de analizar em, este texto que leí. Y por lo menos en mi trabajo pude ligar bastante a que es curioso que acá ocurra eso de, por decirlo así, en palabras muy como informales, como el autorracismo, como si es que todos somos acá mestizos, como que la mayor parte de los chilenos somos personas morenas, y mi obra también habla un poco de eso, de que como yo también que soy morena, he sufrido también parte como de un racismo que como del cual no se habla, es como si como no se suele hablar como en la cotidianidad de este tema del- de como una discriminación por el color de piel, eh, y como que esté tan inmerso en nuestra cultura eso de la blanquedad, y que como mientras más uno más esté cercano a ese concepto del otro, peor. Y como uno también va sufriendo esa discriminación, por ejemplo. Yo en una obra que estoy haciendo estoy mencionando esto como estoy haciendo como igual una crítica como más o menos como cultural a este concepto como del racismo, dentro de otros factores que son discriminación de unos estigmas. eh, y eso, como es interesante también lo que mencionas tú en el texto, que es como de la unión y separación como comunidad, como desde dónde se origina y dónde nosotros encontramos esos factores identitarios. Y la concepción también de como de negar y de borrar el registro, como eso. Sí, a mí me gustaría señalar una sola cosa que tiene que ver con el trabajo de la curatoría también. Uno en general está trabajando en torno a algo que está medio oscuro. Uno rodea algo oscuro. Claro, uno termina ordenando las obras, todo lo que tú quieras, pero lo oscuro y la invitación tenía que ver con justamente que lo mapuche no esté allá, sino que está dentro. Que lo vea dentro, que lo reconozca dentro como mestizo. Porque, bueno, si nos hicieran el ADN, el 70% de la población en Chile tiene sangre mapuche. Ahora han venido nuevas migraciones, así que esto está mucho más matizado. Pero tanto la discriminación negativa hacia el indígena como el indígena mismo y su reconocimiento están adentro de nosotros. Cuando uno niega afuera, también niega adentro. Y eso es violencia con uno mismo también. Porque obviamente que, claro, hay razones históricas y sociológicas para entender por qué en una situación tan traumática como la conquista, las madres indígenas querían que sus hijos se identificaran con el conquistador. Hay razones que tienen que ver con toda la sociología de las situaciones traumáticas como fue la conquista española. Y venir de eso es algo que no deja a las generaciones posteriores así indemnes. Pero ya estamos a varios siglos de esos acontecimientos traumáticos, los traumas son de otro orden, entonces hay cosas que ya tienen que ser erradicadas y hechas conscientes, y hay que valorar también de dónde venimos. Claro, yo me acuerdo que había un video donde hablaba Bernardo Yarzún, y hablaba en una serie que como no me acuerdo cómo se llama, pero él hablaba de esto de que negarse uno mismo y negar el origen y como el propio ser físico de uno es lo peor que uno puede hacer como persona, como es lo peor que uno se puede hacer a sí mismo. Pucha, y es físico, es cultural, o sea, a mí me fascina,
Un día vi a mi sobrino que me dijo así, en vez de decirme, hoy soy como Superman o el hombre araña, me dijo, soy un guerrero mapuche, y se disfrazó, y era lo máximo. Como captar eso, ese clic que hizo él, porque estamos en otra sintonía. El guerrero mapuche, no hay nada más. Es bonito, pero no es el mapuche puro tampoco. Somos los mestizos. Pero como somos mestizos también, eso puede ser parte de nosotros. Así como toda la cultura española, con su lengua, que es maravillosa, y todo eso también es parte de nosotros. Entonces, bueno, la invitación es trabajar las zonas oscuras en una curatoría, en una investigación, en una obra. Uno anda buscando algo, a veces uno no sabe dónde va a llegar, no sabe cómo va a terminar. Las curatorías también tienen su vida propia, uno empieza con una idea, empieza con un problema, y hay un punto en que uno dice, esto se me fue de las manos, tiene vida propia, me está haciendo trabajar, la curatoría me tiene esclavizada trabajando aquí. No es que uno esté dominando todo, uno domina muy poco. O sea, tú tomarías la curatoría como una obra. Por supuesto, es una aventura, es una búsqueda, es una investigación, uno logra articular unas hipótesis y va buscando y se va relacionando con las obras, pero la verdad es que no podría decir que tengo el control total de una exposición, porque además aquí hay un trabajo de equipos con la museógrafa trabaja con ella, ella va como materializando ciertos conceptos, ciertas ideas, entonces un para allá, para acá, para allá, para acá, y lo que resulta finalmente es mucho más de lo que uno podría haber imaginado y pensado. Uh-huh. Y además porque uno trabaja con obras que están vivas, entonces de repente las obras se disparan, son como dinamita que explotó, puestas ahí se ven de una manera y la verdad es que cuando uno monta una exposición y uno ya empieza a ver cómo está, hay una relación de extrañeza y de familiaridad con eso que es bien insólita. Es como, ¿qué hice? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hicimos? Siempre digo a la museógrafa, oye, pero ¿cómo nos mandamos esta cuestión? Oye, pero es que esta con esta queda muy bien. No son cosas que estén pensadas y uno no puede dominar todos los factores. Las obras te sorprenden, de repente se arrancan con los tarros. Bueno, todas esas cosas pasan. Uh-huh. Bueno, yo te hacía la pregunta porque en realidad uno como artista también puede hacer su propia curatoría dentro de su obra. Nosotros trabajamos también con perceptos, trabajamos con ideas, trabajamos con mundos que creamos, trabajamos con materialidades, colocamos la obra en una exposición, la instalamos, le damos vida, hacemos parte de una escenografía muchas veces, o si es una obra performática, tenemos todo un guión también. Entonces creo yo que hay una cierta, ¿cómo decirte? Un juego casi paralelo, digamos, en lo que te preguntaba, si tú piensas como curadora de hacer una práctica, que yo también he hecho curatorías y lo he tomado como, lo que digo, un ensayo curatorial en el cual tú vas dialectizando diferentes temáticas y diferentes obras, e ir vanando, haciendo un tejido narrativo. Eso también funciona y se hace muchas veces en las obras de los artistas. Y bueno, los estudiantes que están aquí también lo están haciendo y provocando, digamos. Es todo un proceso, digamos, en las obras que están haciendo, realizando como primeras obras, digamos, en los talleres. Y claro, muchas veces suele pasar la interrogante de los estudiantes diciendo, ¿y para dónde voy? ¿No? No hay un resultado ya, ¿no? Y es bonito escucharte a ti decir, bueno, en la curatoría tampoco lo hay, ¿no? Hay muchas sorpresas y muchas cosas que uno tiene que solucionar de acuerdo a un equipo, de acuerdo a una institución, de acuerdo a un presupuesto, de acuerdo a la tentativa y atención de los artistas.
en el cual es toda una gama de cosas que tienes que coordinar. Bueno, el artista también, ¿no? En cierta manera. Esto lo hablo por todos los artistas, los estudiantes que están acá escuchándote, porque es importante, y ese es el sentido también de esta conferencia, de ver las similitudes, digamos, de los actos creativos, ¿no? ¿Hay algún otro estudiante que quiera hacer otra pregunta desde su obra o alguna interrogante, digamos, que quieren saber desde la exposición? Amparo, tú tienes el micrófono cerrado, ábrelo. Ya. Sí, es que creo que había alguien más que quería hacer una pregunta. José Manuel también. Un niño que habló y que, o sea, alguien que habló y que, pero no puso el Ah, micrófono. ya. Sí, un José Manuel, pero se me perdió. José Manuel. Pero está con el micrófono apagado. Bueno, puedes hablar tú, Amparo, y después habla José. Ok. Sí, yo tenía una pregunta más sobre la exposición, en verdad. Que, como dice, viendo como la investigación y como la historia de los pueblos y la conquista, en los primeros cuadros, los cuadros coloniales, como el de Lira, se puede ver esta violencia como un poco más escondida, por así decirlo. Y en los cuadros más actuales, en los más contemporáneos, ya como que pasa a ser lo más explícito posible. Y que en qué momento como que parece que ocurrió esto, que pasó de ser algo un poco más escondido a algo como cada vez más visible y más perceptible también por el público, porque capaz uno, no sé, ve los cuadros más actuales y se relaciona un poco más viendo esta violencia de manera más física que un cuadro que uno considera como parte de una lección de historia, por ejemplo. Bueno, eso más que nada tiene que ver con un tema de contexto, porque para Lira el cuadro de la Fundación de Santiago no tiene ninguna violencia escondida. Para Lira hay que, en la cabeza de Lira, eso es así, y ese es un cuadro conmemorativo, y la pintura en ese tiempo, y sobre todo el género de la pintura de historia, como es el cuadro de la Fundación de Santiago, tiene una función conmemorativa. Jamás te van a mostrar, por ejemplo, el aspecto horroroso de la conquista, ni de la guerra, ni de tampoco. Todo está puesto en un espacio de poder distinto. El arte contemporáneo ha asumido otras funciones. El arte contemporáneo no es conmemorativo. Y muchas veces el arte contemporáneo, como estamos más involucrados con procesos sociales, ya no está representando tampoco un discurso de una élite, como en el caso del cuadro de Pedro Lira, que justamente también tenemos que pensar que esos discursos visuales de la historia tienen relación también con los grupos que estaban en el poder. Hay que pensar que ese modelo de artista, el de Pedro Lira, va a ser después como contrastado con el modelo de Juan Francisco González, de la generación del 13, y el arte va a asumir una función totalmente diferente de ahí en adelante. Entonces, también hay que tener en cuenta esas distancias históricas también, y pensar que ese cuadro de Lira para sus contemporáneos no tiene ninguna violencia, y para muchos contemporáneos nuestros todavía tampoco. Entonces, en ese sentido es muy actual. Y quizás para casi todos ustedes sea un cuadro sumamente, un discurso bien del pasado. Todos piensan lo más probable que muy distinto si están en esto. Pero lo complejo es que conviven. Esos modelos y esas sensibilidades están conviviendo en este minuto. Nosotros tenemos que convivir
con los que piensan que ese cuadro es absolutamente natural, ahí no hay ninguna violencia, las cosas son así. Claro, y disculpa, también esto como que se puede ver en lo del territorio, ¿no? Porque las primeras pinturas eran un poco más de, como que, me acuerdo que la descripción de una era como que se buscaba la semejanza con París, por ejemplo. En cambio ahora, por ejemplo, la última obra, la que nos mostraba hecha con migas de pan. Como también se puede ver el contraste ahí, ¿no? Claro, esa sala que se llama espacio público nos muestra de qué manera hemos concebido el espacio público. Desde la pretensión moderna de 4 cuadras, porque cuando se pintaron esos cuadros, Chile era moderno por 4 cuadras, pues te ibas más allá y estaban la pobreza, los arrabales, y el desastre máximo, y los conventillos. Entonces, claro, una modernidad de 4 cuadras, al estilo de París de 4 cuadras, como gran pretensión, deseo, ideal, lo que tú quieras, en comparación con una relación con el espacio público mucho más afectiva, como es la de Plaza Baquedano. Esas imágenes que tienen que ver con esa vida común de celebrar el partido, de protestar y de todo eso. Esos son los contrastes que quise poner, y en esa sala también están las acciones del CADA, la ciudad como el espacio de acción, el acción en él. Entonces, claro, todos esos micro relatos están ahí, y es como, por eso es una muestra que, bueno, es una muestra de un año también. Tiene que tener no tiene que tener una fecha de vencimiento tan corta. Bueno, la pregunta de Amparo creo que iba en la dirección, ¿cuándo el artista se comenzó a emancipar? Es por ahí, ¿no, Amparo? Sí, creo que sí. Ya, o sea, cuando el artista no hace encomienda, digamos, o sea, no le preguntan de una pintura, sino que cuando el artista dice, bueno, yo tomo el cargo de pintar esto, ya cuando se emancipa en Chile, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí iba la pregunta de Amparo. Sí, ya, voy a responder. Disculpe, ¿puedo algo agregar? Es que tengo una duda similar a la de Amparo. Mi nombre es Camila. Sí. Yo también tenía como esa duda de en qué momento y el por qué. Pasó de que en el siglo XVIII, digamos, está esta pintura de Lira, y como usted mencionó, se ven los mismos personajes y son puras pinturas, pero en otro momento también mencionó hasta el siglo XIX que comenzaron a aparecer más los artistas, más los poetas, que no solo se encasillaban en las pinturas, ni en las mismas personas, ni en las mismas temáticas, sino que también se ven como críticas, se ven abordados otros temas. Y también quería como aportar a la pregunta, si se puede como pasar todo de una, el tema del por qué también ocurrió eso y cómo fue posible. Porque siento que antes estaban como muy encasillados en los mismos personajes, la misma temática. Entonces también quería sumar mi comentario a la pregunta de Amparo. Eso, gracias. Bueno, ahí entramos en otra exposición que hay que hacer, que tiene que ver con la figura del artista. Yo te diría que hay momentos bien claves para determinar como la emancipación del artista y la función social que él asume, y la función del arte que se asume. Una de las figuras claves va a ser Juan Francisco González, que cambia, yo te diría que la figura del artista, de este artista que más bien corresponde como al grupo de los caballeros que pintan, que vienen de la academia, a el artista que está marcado como por una tarea imperiosa, a la que se entrega a pesar de todos los pesares, y que no tiene que ver con que están las condiciones para ni pensar en el arte como una cuestión de gusto, por ejemplo. Y a eso hay que añadir también todo lo que va a pasar en los años 60 con el arte comprometido, de alguna manera, y ni hablar lo que pasa después del golpe, con
los artistas. Quebremos con la representación y vayamos a concebir el arte como construcción de la realidad. Entonces, en ese sentido, cada época tiene también, va definiendo esos parámetros, cómo concibe el artista y cómo concibe la función del arte. Y en ese sentido, podríamos hacer una curatoría en esa línea también, siguiendo ese hilo conductor. Pero eso es lo que podemos como comentar aquí al respecto. Y claro, las obras hacen un cortocircuito cuando tú pones una al lado de la otra con una distancia, porque uno aprende por contraste. Y el contraste es una súper buena, un muy buen recurso, sobre todo para los curadores, el contraste. Eso les puedo decir, digamos, pero... Claro, pero... A ver, voy a colocar la cámara, porque la... Sí. Bueno, pero hubo una época de la emancipación desde Francia, digamos, ¿no? Courbet es importante, ¿ya? Sí. De acuerdo a sus pinturas y en el Salón de Francia, ¿ya? En París. En esa misma época, digamos, yo creo que había una cierta sintonía, porque, bueno, la mirada siempre estaba puesta desde aquí hacia Francia, hubieron montones de artistas designados desde el Estado a estudiar a Francia, o también hubieron artistas viajeros que vinieron a Chile contratados por el Estado, ¿ya? Pero cuando eso comienza a liberarse, ¿qué época fue en Chile? Esa autonomía del artista, ¿no? Es que ocurre en la figura de Juan Francisco González. Yeah. Él viaja también, hace todo eso, pero es el modo como él se para ante el trabajo artístico y qué función asume en la sociedad en la que pertenece. Yo creo que ese es un quiebre. Ahora, yo lo vi como en Chile. Ese es un momento fuerte, yo diría, y que también marcado por el hecho de que la antigua academia, que después se transforma en la escuela de arte, deja de pertenecer directamente al Estado y de estar administrada en Chile por un consejo artístico de miembros de la élite que no tenían idea de arte, pero sí tenían poder político. Entonces, cuando esa escuela antigua y estatal, como parte del proyecto de nación y de la pretensión de ser moderno, se independiza, pasa a ser parte de la universidad, toda esa transición está muy marcada por Juan Francisco González y por los discípulos de Juan Francisco González, o los alumnos, que no son discípulos, son alumnos, porque todos siguen caminos distintos. Ese momento es un momento político, institucional, también es un momento de afirmación de una subjetividad distinta en el artista y una función del arte también diferente. Pero creo que ahí tenemos un momento fuerte. Ese es uno, hay otros más, ¿eh? Hay otros más, pero creo que ahí hay uno que es muy relevante y claro, yo te diría que esa figura marcó el quiebre con los caballeros que pintaban. Muchos eran pintores de domingo, muy bien, pero aficionados y que se dedicaban a la diplomacia y a la pintura, y era gente que también podía sostener esa práctica, pero el artista que tiene un papel social y tiene algo que mostrar, decir, eso parte de otro lado. Que se dedica más a la comunidad, viene con la generación del 13, alumnos de González, y así. El artista autónomo que tiene un proyecto propio, como ustedes que están buscando su camino, su obra, su proyecto propio, eso es algo que viene de ahí y no están repitiéndola. ¿No? Eso, esa necesidad, ese motor. Claro, para que se entienda también a los estudiantes, digamos,
tener un plazamiento, digamos, crítico en cuanto al lugar donde habitamos, no quiere decir que hagamos proyectos para el Estado, ¿no? Quiere decir que hacemos proyectos desde nuestra subjetividad y nuestra experiencia, en una relación, digamos, en una sociedad determinada, la cual estamos viviendo. Esto no quiere decir que tenemos que hacer proyectos que en realidad van a ser conmemoración para una cierta campaña política, ¿no? Eso es súper importante tenerlo claro, ¿ya? Que lo privado, lo íntimo, también puede ser político, ¿no? Y desde la subjetividad uno también puede dar a ver problemáticas que rocen o dialoguen con algo mucho más abierto. ¿Mm? Entonces, creo yo que esa forma de ver, digamos, el trabajo artístico actual, ¿no? Es importante también que los estudiantes lo tomen, ¿no? Porque si no, pueden caer en una tendencia, ¿no? De ver un evento político, ¿no? En el cual se sientan como, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Muchas veces puedes ingerir y dialogar con aquello, y muchas veces tienes que trabajar de otra manera con el afecto que te afecta esa situación, ¿no? Que ahí es bastante importante de verlo, porque si no se crea en un oportunismo, ¿ya? Podemos tomar el estallido social y, bueno, replicarlo, bueno, pero cómo nos afecta, ese es el kick del asunto, ¿no? Cómo nos afecta, ¿no? En una comunidad, ¿no? Siendo parte de una sociedad. ¿No? Eso creo que es súper importante en la construcción, digamos, de obra, que ustedes están realizando. ¿Hay alguna otra pregunta? José. Alfredo. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, bueno, hola. Es que José tiene problemas, parece que también con el micrófono, que no puede conectar. Alguien le tendría que mandar un WhatsApp, digamos, para decirle que conecte el sonido. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta, ya que se hablaba a base del contexto de la obra, y como por ejemplo, toda esta obra están, no sé si por decir la palabra encasillar, pero por ejemplo esta obra está en determinados espacios. ¿Qué opina usted de, por ejemplo, que esa obra esté en ese determinado espacio y se entienda así? Como por ejemplo, no sé, la misma obra de la Fundación de Santiago, que como dice usted, que mucha gente no ve la violencia y mucha gente que sí, y por ejemplo, si está expuesta no sé, en el bien común, la idea es mostrar esa violencia, ¿no? Y si está en otro lado, quizás la gente no lo vea de la misma manera. Porque, por ejemplo, también hablando del proceso de obra, de nuestros compañeros y todo, por ejemplo, en el mío también es como descontextualizar imágenes y que el público vea otro significado en ello. ¿Qué opina usted de las imágenes que se ocupan para una curatoría? O sea, una y otra curatoría, en distintas curatorias. En el fondo, cuando uno coloca una obra en el marco de un relato, una narración, un guión curatorial, destaca ciertas cosas de esa obra y esa obra es de infinitas lecturas, pero claro, uno pone un énfasis, que es algo que está en la obra. Y efectivamente, como tú lo has dicho, en el guión del Museo Histórico, que está paralelo al bien común, pues como te dije, yo tuve que proyectar. La obra de la Fundación de Santiago está en un guión curatorial
en ese sentido, ilustrando una historia, porque es distinto el trabajo como de curaduría de arte a la curaduría histórica, de museo histórico, y efectivamente, claro, está dispuesta en un relato para no ser visto como violencia. Por supuesto que el contexto es parte de cómo yo construyo todo, y así como la Fundación de Santiago puede ser vista desde ese punto de vista, también puede ser vista desde otros puntos de vista, en otras muestras. Eso es lo fascinante de las obras. Tienen muchísimas lecturas y a veces un guión curatorial subraya algo. ¿Ah? Es como subrayar una frase de un texto. Bueno, yo como artista y profesora les diría a mis estudiantes, ahí está la puesta en escena de ustedes, de ser precisos, ¿no? Desde qué punto de vista se puede mirar la obra y cuál es la investigación, ¿no? Porque claro, en ciertas exposiciones tú puedes colocar una obra en un contexto curatorial y se va a leer de tal manera. Pero si el contexto de la obra es preciso, tú colocas un marco categorial, ¿eh? De investigación desde el artista, la cual exige la obra de ser expuesta de acuerdo a ese tipo de narrativa. Entonces ahí está la dialéctica entre el curador y el artista que van a tener que dialogar, digamos, en qué contexto, cuál es el contexto de la obra propia y cómo va a ser expuesta. Y ese es el trabajo también del artista, saber qué constituye la obra y dónde yo quiero que esa obra también esté plasmada, ¿no? Y eso se habla con el curador, ¿no? Ustedes que están creando las primeras obras, claro, todavía no han tenido la experiencia de quizás hacer una exposición al exterior, en un museo, en una galería, o un espacio, otro centro de arte, pero es importante, ¿no? De uno mismo de hacerse esa pregunta. No es solamente que uno está muy contento de ser invitado por una exposición, sino que también uno le hace la pregunta a la curadora, al curador o la institución, el contexto de esa exposición. Entonces creo yo, cuando es un trabajo bien elaborado, claro, él tiene su lugar, y él tiene su voz, y él tiene su narrativa. No va a poder ser desvirtuada esa narrativa de acuerdo a los intereses institucionales o del curador o de la curadora, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante dar a ver eso, ¿no? De pensar en eso cuando ustedes están creando su obra, de pensar también qué estoy diciendo y para dónde voy con el trabajo. ¿Ves? ¿Ah? Porque no es solamente el trabajo del curador que te va a hacer la obra o te va a colocar una narrativa, sino que la narrativa es incluso en el trabajo propio que tú estás haciendo. ¿Mm? ¿Estamos, Alfredo? Sí, muchas gracias. Es importante eso pensarlo también a futuro, ¿ya? Porque claro, tú puedes quizás colocar una obra y a lo mejor te vas a quedar no contento con el lugar o cómo, ya, esas son todas cosas que también el artista se preocupa y dialoga con el curador o con la persona que ha invitado a esa exposición. Por eso es muy importante analizar y ver cómo es la construcción y cómo estoy investigando de acuerdo a un trabajo determinado. Desde la construcción, desde el interior del trabajo, desde las problemáticas que aparecen a través de la construcción mismo del trabajo de investigación que se hace. Bien, ¿hay otro estudiante que quiere hacer alguna José otra Manuel andaba por ahí complicado. Sí, ahora puede hablar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno. Primero que todo, es un honor conocer a la señora
Muchas gracias. Bueno, aquí va mi pregunta. Con respecto a la pintura de Pedro Lira, la Fundación de Santiago de 1888, junto con las cosas que han sucedido en estos últimos 60 años en Chile, o como yo le digo a mi país, Lechi, ¿cree usted que hay algún cambio en estas últimas décadas o todo sigue siendo igual? ¿Y por qué? Por supuesto que hay un cambio, porque imagínate que hicimos esa exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ese edificio es un símbolo del centenario. Es un edificio neoclásico que representa todos los valores que están en el discurso de la historia de la Fundación de Santiago. Sin embargo, ese edificio ya está ocupado ¿por quién? Por Bernardo Yarzún, por otras obras contemporáneas, por una cantidad de actividades y todo que hacen que ese museo ya no sea ese símbolo de la vanidad de clase de quienes iniciaron la República y se sentían en la cima, sino que es un museo abierto de todo el mundo, gratuito, y sus colecciones son patrimoniales, son de todos los chilenos. Eso ya es un paso. Y esa exposición está puesta ahí. Ya podríamos decir que hay una separación entre lo que pasa en el museo y lo que pasa a nivel de gobierno. No es un gobierno de turno el que nos dice cómo tenemos que hacer las exposiciones. Imagínate que sería espantoso, no podría trabajar ahí. Entonces sí, hay cambios. Lo que pasa es que hayan cambios no quiere decir que todavía esos estratos históricos, esas mentalidades no sigan existiendo. Y mientras menos existan, van a ser otras las cosas también que van a aparecer. Pero claro, yo creo que hay muchísimo y lo que ha pasado en los últimos meses con el estallido también es una prueba de eso. También es una prueba de eso. Todos se fueron a tomar la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, en lugar de todo. Ahora le llaman Plaza de la Dignidad. Sí. Sí, es que cuando hice la exposición no se llamaba así, por eso estoy apelando como al nombre antiguo. Pero claro, y se le está cambiando el nombre. Eso es tomarse la plaza, es decir, este espacio público es nuestro. O sea, lo que pasa es que los procesos son muy lentos, son bastante lentos, pero sin duda que vienen otras mentalidades, la gente más joven piensa ya de otra manera. Sí, yo por mi parte me gusta que Chile haya despertado, pero no al 100%. No es al 100% y siempre vamos a tener muchas... Por eso no me gusta la historia lineal, porque todas las temporalidades conviven, están vivas en las temporalidades. Hay gente que piensa como en el 19, claro que sí. Me hubiera gustado más que Chile haya despertado, pero de forma pacifista. Sí, no, sin duda. Sin duda. Pero también miremos para afuera lo que está pasando en Norteamérica y en Estados Unidos y con el racismo. Y mira, ahí hay un cambio sumamente fuerte. Alguien dijo, esto no se tolera más. Con más razón. Y mira cómo se levantó todo ese país. Hasta aquí nomás llegamos. O sea, hay unos grados de saturación, que quizá eso es lo que más se nota, pero claro, conviven los... conviven esas mentalidades que las podríamos situar en distintas épocas. Bien, vamos a tener que ir terminando. ¿Hay otra pregunta más de parte de ustedes?
Bueno, si no hay otra pregunta más, yo creo que, bueno, el hecho, digamos, de esta conferencia es colocar en relieve, digamos, la exposición de Paula Norato, El bien común, que nos hace muchas preguntas y podemos seguir dialogando en clases. Y me gustaría darle las gracias a Paula por haber aceptado esta conferencia, esta discusión, esta conversación con los estudiantes, para ver en realidad nuestra situación local, digamos, y también la exposición que abre montones de preguntas más que podemos ir dialogando en las clases. ¿Ya? Muchas gracias, Paula, y bueno, espero verte luego. ¿Ya? Muchas gracias. A todos ustedes. Voy a dejar los invitados para la próxima exposición, que no sabemos cuándo se va a inaugurar, pero los dejo invitados a ir al museo para que podamos visitarlo juntos y hacer este recorrido con ustedes en la sala. El museo está abierto, ustedes, y fantástico que vayan los cursos de arte, porque en realidad es una súper buena oportunidad para todos. Así que los espero, los dejo súper invitados, Ingrid, cuando quieras, y gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes y bueno, nos vemos.